Apenas ayer, martes 10 de septiembre, 10 días después de haber iniciado la 66ª legislatura y luego de un intenso día de debates, ataques directos e indirectos, así como intentos de acceder al pleno por parte de manifestantes y, en general, un día bastante ajetreado en el Senado de la República, en lo general y en lo particular se aprobó la reforma al Poder Judicial en México. En este canal nos dimos a la tarea de leer y analizar la propuesta realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y misma que fue entregada al Congreso de la Unión desde el 5 de febrero del presente año, es decir, hace más de 7 meses, y que desde aquel entonces formó parte de distintos ejercicios de diálogo y discusión, tanto en el Congreso como por parte de distintos expertos y por supuesto en la opinión pública, así como las otras 19 propuestas de reformas a la Constitución dadas a conocer desde ese mismo día. Si quieren conocer un poco más al respecto, pueden darse un clavado en mi canal de YouTube, allí le dimos cobertura a partir creo que del 6 o 7 de febrero. Ahora, ¿qué pasa rápidamente con el tema de que más le hemos dado seguimiento en este canal, pero no el único, el tema de la reducción a la jornada laboral? Les reitero que ninguna de estas 20 propuestas que hizo en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre el tema de la reducción a la jornada laboral. Pero podemos afirmar que hasta el momento este tema sigue en la congeladora. De todos modos, los invito a suscribirse a mi canal, a mi perfil, para estar al pendiente de esta y otras leyes laborales que están todavía en la palestra, en la discusión pública en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y que esperemos que se le dé seguimiento. Por cierto, en la descripción de este video van a encontrar el link a change.org, en donde se está realizando la colecta de firmas para buscar y mantener en la mente de los diputados y senadores la importancia del tema de la reducción a la jornada laboral. Pero para que no se nos haga tepache la situación de la reducción del Poder Judicial, vamos a continuar hablando rápidamente del tema. Disculpen ustedes por el mal chiste. La ahora ya aprobada reforma al Poder Judicial tiene en su propuesta el objetivo de brindar una auténtica, esto en palabras del ponente, es decir, Andrés Manuel López Obrador, una auténtica independencia como poder de la Unión. Y ya que él menciona que se encuentra inmerso en impunidad y corrupción, así como tráfico de intereses. ¿Cómo busca lograrlo? Pues vamos a destacar varios elementos, como por ejemplo la austeridad republicana, es decir, que ningún servidor público gane más que el presidente, que a pesar de que está en la Constitución, en el Poder Judicial sucede actualmente, hay ministros con salarios superiores a los 400,000 pesos mensuales y que además también busca acabar con las pensiones vitalicias y otras formas de reducir y ahorrar recursos en materia del ejercicio del poder judicial. En segundo término, democratizar la elección de jueces y magistrados mediante el voto ciudadano. Ahorita vamos a entrar un poquito más en debate de esta temática. Tercero, transparentar el funcionamiento del Consejo de la Judicatura de los intereses políticos y económicos que pueden coartar sus decisiones mediante, por ejemplo, el juicio de amparo, erradicar o al menos disminuir el nepotismo, ya que actualmente, y de hecho esto dado a conocer por un reporte dado a conocer por parte de la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña, en donde cerca de 14,000 empleados del Poder Judicial tienen familiares entre sí. No significa que todos sean de la misma familia, sino que entra un sujeto, entra como ministro y después invita a su tío, a su primo, a su vecino, así a puros familiares, e incluso en la comentocracia últimamente se le ha mencionado, se le ha llamado al poder, el poder judicial familiar, porque es una situación muy peculiar que tantos y tantos abogados pertenezcan a este poder judicial, abogados familiares, ¿no? Es un tema interesante. Uno puede llegar a entender, es común incluso que haya familias en donde todos son abogados, todos son doctores, todos son,
músicos, incluso familias de músicos, pero es peculiarmente llamativo que en este poder haya tantos miembros vinculados familiarmente. Y ese es uno de los aspectos del nepotismo que se busca echar para atrás mediante este proceso de la votación. Como tercer punto, transparentar el funcionamiento del Consejo de la Judicatura y, de nueva cuenta, crear un tribunal de disciplina judicial. Independiente a este poder, pues literalmente como juez y parte, este tribunal, el del Consejo de la Judicatura, es el que evalúa y castiga las faltas de los jueces y magistrados. Con la creación de este tribunal de disciplina judicial que fuera completamente, que se plantea en la reforma, que sea completamente independiente al Poder Judicial, pues se espera que efectivamente se puedan tener ciertos procesos para la evaluación de los jueces en su ejercicio judicial. Ahora, aquí la pregunta es si con estos tres elementos que se le busca dar al Poder Judicial tenga la autonomía suficiente de los intereses políticos y demás. O sea, realmente aquí la duda es si este Poder Judicial con esta reforma va a ser suficiente para revertir ciertas irregularidades que han existido y que han sido bastante dadas a conocer por medios de comunicación. Por ejemplo, ustedes sabrán, no voy a decir específicamente quién o qué grupo, pero hay un grupo corporativo a nivel nacional que ha tenido varios ejercicios de juicios de amparos para evitar el pago de impuestos. Los invito a que dejen sus comentarios para que vean cuál grupo será, pero aparte este grupo tiene medios de comunicación en donde han criticado activamente el tema de la reforma al Poder Judicial, y pues bueno, ahí es cuando uno se pone a ver, ¿no? Si sumas peras y manzanas, ¿cuál es el resultado? Es un poco peculiar, ¿no? Que estos medios de comunicación ataquen tan activamente y que a veces no entren a la letra chica a leer justamente el tema de la reforma y entender si es tan complejo como se menciona. Es por eso que vámonos por partes, como dice el buen Jason. ¿Cómo se eligen actualmente los jueces y magistrados? Hasta antes de la reforma, el presidente en turno sugiere a los jueces y ministros de la Suprema Corte mediante ternas que son votadas en el Senado de la República. En caso de que estas no sean aprobadas, es decir, se desechen, los candidatos en dos procesos por parte del Senado, el presidente entonces designará directamente a los jueces y magistrados necesarios para completar los puestos. Así fue como justamente la última ministra, Batres, su apellido es Batres, fue que quedó. Ahora, con esta reforma se propone que sea mediante el voto popular la elección de jueces y ministros, tanto locales como federales. Y ojo aquí, pues los candidatos deben de cumplir con una serie de lineamientos como haber estudiado Derecho, naturalmente, y tener un promedio mínimo de 8 en general y 9 en las materias en específico para abordar una temática. Es decir, por ejemplo, en Derecho Civil, Mercantil o Penal. Además, deben de contar con cartas de referencia de ciudadanos y redactar un ensayo de al menos 3 páginas sobre el por qué quieren ejercer dicho puesto. Una de las partes que han sido criticadas justamente por esta situación es de que el Congreso de la Unión sería el elegido o el designado para elegir a estos candidatos de entre los muchos que vayan a llegar, y eventualmente ellos serían los que los pondrían en la boleta en cuanto en el proceso de las elecciones. Y esto se ve como un aspecto vulnerable por parte de por ser posible a tener ciertos favores políticos en esta naturaleza, en este orden de ideas. Sin embargo, como apenas es algo que va a empezar a suceder, pues no me gustaría decir si esto es algo positivo o negativo, porque pues, a fin de cuentas es algo que vamos a tener que estar nosotros como ciudadanos vigilando cómo sucede. En cuanto a el Consejo de la Judicatura, hoy en día el Consejo de la Judicatura es presidido justamente por la Suprema Corte y este administra y disciplina a jueces. La reforma propone crear un órgano separado con más independencia y autoridad para evitar justamente el conflicto de intereses.
El tribunal este tribunal que se estaría creando de disciplina judicial actualmente no existe y se estaría realizando para tener una herramienta especializada en sancionar a jueces o magistrados y de esta manera poder investigar de manera más transparente y pública, combatiendo la corrupción dentro del Poder Judicial. La invitación a todos ustedes es de que se suscriban al canal de un servidor para que estén enterados del ámbito de las noticias laborales. También vamos a hablar un poco más de este tipo de noticias que sean de gran importancia a nivel nacional, porque por supuesto va a tener una serie de repercusiones muy importantes en todo el desempeño del nuevo gobierno que empieza el próximo 1 de octubre. Ahora, ¿qué va a pasar con la reforma al Poder Judicial? Esta ya, al haber sido ya aprobada en el Poder en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ahora solamente falta revisarlo en el Poder en 17 de 32 congresos locales. Pero es básicamente un hecho que se va a estar aprobando y lo más seguro es de que la estemos viendo firmada y aprobada antes del 30 de septiembre, que es el último día en funciones de Andrés Manuel López Obrador.